El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Yendo Jesús de camino a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros que Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro le contestó: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló la naturaleza humana, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo a mi vez te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y ni el reino de la muerte la derrotará. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces les mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El mensaje que nos trae el Evangelio de hoy tiene su continuación en el del próximo domingo. Vamos a ver una especie de contraposición que hay entre decir y pensar. Supuestamente, lo que decimos manifiesta lo que pensamos. Pero nosotros necesitamos primero hacer una crítica de nuestro pensamiento para podernos expresar correctamente. Vamos por lo de hoy. Hoy se nos habla de decir. El verbo decir se repite varias veces en el relato. Jesús ha salido del territorio judío y está en un territorio pagano. Él lo que pretende es que sus discípulos se salgan de su mentalidad y miren las cosas desde otro punto de vista. Entonces Él les hace una especie de encuesta. Les pregunta qué dicen los hombres y qué dicen ellos. El verbo, como está expresado en griego, indica un presente continuo. Podría traducirse más exactamente así: ¿qué andan diciendo los hombres? ¿Qué andan diciendo ustedes? Y la opinión versa sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué andan diciendo los hombres que es el Hijo del Hombre? Cuando habla de los hombres, ya nosotros tenemos claro que los hombres no son los señores, los caballeros. No, los hombres son aquellas personas que no se guían por el Espíritu de Dios. Y una primera cosa que observamos es que los hombres aquí se expresan con un lenguaje religioso. No están hablando cosas impías ni ateas, están hablando de cosas religiosas. Fijémonos cómo se puede estar hablando de cosas religiosas sin tener el Espíritu de Dios, es decir, siendo del grupo de los hombres. Y los hombres expresan tres opiniones que luego se resumen en un rasgo común.
ven al Hijo del Hombre como el más reciente de los profetas, Juan Bautista, opositor de Herodes. Pero hay otros que lo ven como a Elías, el paradigma de los antiguos profetas, que era el opositor del rey Ahab. Y otros lo miran como Jeremías, el opositor del rey Sedecías. En común tienen el rasgo de ser opositores del régimen, de los reyes que eran injustos, violentos y que habían perjudicado notablemente al pueblo. Otro rasgo común es el hecho de que se refieren al pasado. Están anclados en el pasado y no ven novedad alguna en la figura del Hijo del Hombre. Entonces tenemos esas tres cosas: son religiosos, están en una lucha por el poder y mirando hacia el pasado. Es bueno que tengamos en cuenta esos rasgos de los hombres. Luego les pregunta Jesús a sus discípulos: ¿y ustedes qué andan diciendo del Hijo del Hombre? Entonces, impulsivamente, como es su costumbre, se adelanta Simón Pedro a hablar en nombre del grupo. Fijémonos que el evangelista utiliza el nombre Simón y el sobrenombre Pedro. Simón significa el que escucha, Pedro el terco, el testarudo. Cuando él hace su afirmación, dice: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Son tres determinaciones: el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Aquí nos encontramos entonces con que el Mesías es el Rey enviado por Dios para salvar a su pueblo. El Hijo indica que es imitador. La categoría de hijo en la Biblia implica el parecido con su padre y se refiere al Dios vivo, a diferencia de los ídolos que eran dioses inertes. Este es el Dios vivo, el que posee la vida y la comunica, el Dios Padre. Con estos rasgos, Simón Pedro está manifestando una opinión que en parte es cierta, en parte no tanto. Por eso Jesús se refiere a él con el nombre de Simón, pero le reinterpreta el nombre de Pedro. Simón significa el que escucha y Pedro ahora va a significar el hombre firme, fiel de la fe, pero en una línea determinada. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás. Esa palabra hijo de Jonás está expresada en arameo y significa el discípulo de Jonás. Jonás, todos lo recordamos, es el profeta que Dios envió para que les anunciara el arrepentimiento a los ninivitas
porque estaban cometiendo muchas injusticias. Jonás se negó porque esos eran extranjeros y a él no le cabía en la cabeza que Dios pudiera perdonar a unos extranjeros malvados. Pero finalmente tuvo que ir. Y él comprobó que Dios sí podía perdonar también a los extranjeros, aun cuando fueran malvados. Ahora Simón va a recibir esa misma fe, la fe en el Dios vivo que ama a todos los seres humanos. Y ahí está la clave del reino de los cielos, la llave del reino de los cielos. O sea, cómo entrar, cómo franquear la puerta y entrar en el reino de los cielos, escogiendo el amor universal, decidiéndose a amar a toda la humanidad. En otras palabras, dejándose conducir por el Espíritu de Dios. Esa es la clave para entrar en el reino de los cielos. Y entonces, el que tú admitas con esa condición, por esa clave, queda admitido en el cielo. El que tú rechaces por esa condición, queda rechazado en el cielo. O sea, no entra en el reino de los cielos aquel que no se decida a amar a toda la humanidad. Esta es una cuestión que para nosotros sigue siendo candente, porque todavía nosotros, con esta experiencia de 21 siglos que lleva la fe cristiana, todavía tenemos amores selectivos. Amamos a unos y le ponemos peros a los otros. Y en esa forma no hay manera de que nosotros nos sintamos en el reino de los cielos. En otras palabras, podemos estar hablando un lenguaje religioso, podemos estar hablando de Dios, podemos inclusive recitar versículos o libros enteros de la Biblia de memoria. Pero esa no es la clave para entrar en el reino de los cielos. La clave para entrar en el reino de los cielos no es un saber, es una experiencia, sentir que Dios nos ama a todos y decidirnos a comportarnos como Dios.